Vamos a continuar con el problema número 13. Seguimos con estequiometría. En este caso vemos un problema de pureza donde mi incógnita del problema son los gramos impuros, bien, de ese compuesto que sería el trinitruro de sodio, bien, también llamado ácida sódica. Bueno, entonces cuando yo hago la apertura digo que en 100 gramos de esa ácida sódica pura tengo 100 gramos impuros. Bien, ahora yo mediante la relación estequiométrica de los datos que me dan voy a calcular los gramos puros de esa ácida sódica para poder entrar en la respuesta del problema, haciendo la estequiometría entre la ácida sódica y el nitrógeno. O sea, la pregunta es, ¿qué cantidad de ácida sódica se necesitan para poder obtener 5 litros de ese nitrógeno para poder llenar el tanque? Respecto al problema número 14, volvemos a estequiometría. Debo hacer la reacción de formación del agua, igualarla correctamente. Lo primero que tengo que hacer es una relación estequiométrica entre ambos reactivos para saber los litros de hidrógeno que reaccionan con esa cantidad de moléculas de oxígeno. Y cuando calculo el rendimiento, recuerden que era el rendimiento práctico sobre el rendimiento teórico por 100. Esos 144 litros de agua formada significa que es el rendimiento práctico, porque el rendimiento teórico va a surgir por la estequiometría. Puedo tomar tanto el dato de oxígeno o el calculado, los litros de hidrógeno, y me va a dar exactamente el mismo resultado. Una vez que yo obtengo el rendimiento teórico, puedo reemplazar en la fórmula o también hacer esos 180 litros de agua corresponden al 100% porque es el rendimiento teórico y los 144 un X porcentaje de rendimiento. Respecto al problema número 15, es un problema donde verifiquen siempre que esté correctamente bien igualada la reacción química, está bien igualada, y como me da los datos de ambos reactivos, está escondido reactivo limitante y debo aplicar la receta de cocina que yo les he enseñado de hacer la estequiometría de ambos reactivos para calcular la cantidad de producto que se forma. De ahí analizo el resultado más chico y eso es lo que se forma. Y se forma a partir del reactivo limitante. Cuando yo determino quién es el reactivo limitante, que es el cobre, significa que el otro es el que está en exceso, o sea, el ácido nítrico. Y para calcular los gramos que están en exceso de ese reactivo, o sea, del ácido nítrico, lo que hago, primero tengo que calcular lo que reacciona con mi reactivo limitante, bien, haciendo una estequiometría entre ambos reactivos. Y después, para calcular lo que no ha reaccionado o ha quedado en exceso, se hace una resta entre la cantidad que tengo de ácido nítrico con lo que ha reaccionado con el reactivo limitante y de esa manera puedo calcular la cantidad que queda sin reaccionar. Vamos al problemita número 16 de molaridad, normalidad y molalidad. Recuerden que la molaridad, M grande, son los números de moles de soluto que están en 1000 mililitros de solución o 1 litro de solución. Para eso trabajo con el dato que me da, que es una concentración porcentual, de manera tal de poder calcular los moles y con el dato de la densidad puedo calcular el volumen de solución. Respecto a la normalidad eran los equivalentes gramos de soluto que están en 1000 mililitros de solución. Yo lo hice sacando los equivalentes correspondientes, que era el peso molecular dividido en el número de átomos de hidrógeno. Y también lo pueden hacer
por una cuestión de tiempo, cuando a mí me pidan calcular molaridad y normalidad, aplicando la fórmula trampa, normalidad igual a molaridad por R. R, en el caso de un ácido, era el número de hidrógenos que tenía el ácido. Y el tema de la molalidad eran los números de moles de soluto que estaban en 1 kilogramo de agua o 1000 de solvente, digamos, o 1 kilogramo o 1000 gramos. A mí me gusta aplicar esa formulita, gramos de soluto por 1000 sobre peso molecular del soluto por gramos de solvente. O también lo pueden hacer diciendo qué cantidad de moles de soluto se tienen en 1000 gramos de solvente. Para eso yo tengo que poner arriba los gramos de solvente que contienen esos respectivos moles de soluto. Yo lo que tengo que hacer es calcular los gramos de solvente, haciendo una diferencia entre los gramos de solución y los gramos de soluto que se tienen en la solución. Respecto al problema número 17, donde tengo que calcular el volumen en mililitros que contienen a 0,124 moles de etanol. Voy a sacar el peso molecular del etanol, que es 46 gramos, y voy a decir, o sea, esos moles, esos 2,41 molal, ¿a cuántos gramos corresponden? Bien, cuando yo hice la apertura de esa molalidad, se dice 2,41 moles de etanol o de soluto están cada 1000 gramos de solvente. Con ese dato va a ser que yo voy a poder calcular los gramos de solución para poder después entrar en la fórmula de densidad y poder calcular el volumen de esa solución, que ese volumen es el que me va a llevar a hacer la relación que en ese volumen tengo los 2,41 moles de soluto, en cambio esos 0,124 moles de etanol, ¿en qué volumen está contenido? Que es mi incógnita final del problema. Si nos vamos al problema número 18 de diluciones de teoría, recuerden que cuando ustedes tienen una dilución, tienen una solución 1 y una solución 2. O sea, una solución concentrada y una solución diluida que surge después del agregado de agua. Bien, entonces, y cada solución tiene un respectivo volumen y una respectiva concentración. Siempre el volumen 2 es mayor que el volumen 1. ¿Por qué? Porque le he agregado agua. Y la concentración 1 siempre es mayor que la concentración 2. Bien, o sea, quiere decir que los volúmenes no son iguales, que las concentraciones no son iguales, pero las cantidades sí. ¿Qué significa cuando yo me refiero a cantidades? A gramos, a moléculas, bien, a moles. Eso es una cantidad. Entonces, eso me sirve para poder hacer el análisis de esos verdaderos y falsos. Respecto al problema número 19, que es otro problema de soluciones, debo hacer perfectamente la reacción química e igualarla. Acomodar los datos quiere decir que yo tengo que calcular primero los moles que están los moles del fosfato de sodio que están en esos 45,7 mililitros de solución, porque esos son los que me van a servir para hacer la relación estequiométrica con el sulfato de níquel 2. Entonces, ahí hago la relación estequiométrica y calculo los moles del sulfato de níquel que reaccionan con esos moles de fosfato de sodio. Ahora hago la apertura de esa molaridad del sulfato de níquel y puedo calcular el volumen de solución.